Y así puestos de pies, hermanos, busquen sus Biblias y vamos a decirles que en sus notas está equivocado. Pero voy a decir, vamos a leer de versículos 41, capítulo 6, de 41 al 59. 5:41 dice así, de 6:41, perdón, de Juan, dice así. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que no come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La verdad, vamos a cubrir del versículo 41 hasta el 71, pero no quería leer 31, tantos versículos. Entonces, nada más leí hasta el 59, pero vamos a cubrir toda esta sección. Ya hemos tomado en cuenta el diálogo entre Jesús y el pueblo en versículos 22 al 40. La semana pasada era de aquellos que había comido de los 5,000, los peces y los panes. Ahora estudiaremos el diálogo entre Jesús y los judíos en Capernaum, en la sinagoga, y también entre Jesús y sus discípulos, versículos 60 al 71. Y vemos como también, vemos aquí que lo que veremos es que nuestro Señor no toma a la ligera la incredulidad. Y la Biblia nos advierte que no haya nadie aquí con un corazón malo de incredulidad. Cristo no toma muy a la ligera esto. Cristo advirtió en Juan 12, versículos 35 y 36. Si una persona no utiliza la poca luz que él o ella tiene, aún esa poca luz, incluso esa luz, le será quitado de él. Y hay muchas enseñanzas similares así. Recuerda, cuando el Señor quitó el talento del siervo malo y se le dio al que tenía 10. El Señor toma muy en cuenta qué es lo que hacemos con la luz que tenemos, hermanos. Vemos entonces aquí Jesús ante los judíos primero.
versículos 41 al 59. Primero vemos aquí la murmuración de los judíos. Y es muy claro. ¿Cómo tú sabes que murmuraban? Porque aquí dice, en 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ven ustedes, ese es el primer yo soy de los 7 yo sois en el libro de Juan. Y ahí este es el que cubre más versículos, más lugar en la Biblia, en Juan, de los 7 yo sois, casi todo un capítulo. Comenzó con el milagro de los panes y los peces, y después de él comienza a enseñar que él es el pan de vida. Pero vemos que ellos murmuraron contra él. Y aquí dice, ¿por qué? Simplemente porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Vemos primero que los judíos no entendían lo que Jesús decía. Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. Y no creían lo que él decía sobre su descendimiento del cielo. Porque lo que él estaba dando a entender era que él no era de este mundo. Él descendió del cielo. Y ellos no podían aceptar eso. ¿Por qué? Porque recuerda la semana pasada, una cosa que Jesús destacó mucho, es que la gente vivía por lo que veían, lo que palpaban. Y él estaba diciéndoles, no anda poniendo la mirada en las cosas temporales, pon tu mirada en cosas eternas. No ponga su mirada en cosas materiales, ponga su mirada en cosas espirituales. Entonces, porque ellos querían pan todos los días, danos siempre este pan. Así como Moisés le dio maná por 40 años, y no fue el Señor, Moisés fue el Dios, pero Dios usó a Moisés. Y por 40 años, cada mañana que se levantaban, pues veían maná en el suelo y comían del maná. Pues ellos querían también que Jesús hiciera panes y peces todos los días. Entonces, lo que pasa es que te estaba enseñando, la semana pasada hemos visto, deja de poner su mirada, busca lo eterno, busca lo espiritual, lo que es bueno para tu alma, no enfocando en tu cuerpo. Pues ahora vemos aquí que el Señor quiere, vamos a ver que hay una gran lección que vamos a aprender aquí, que si tú no utilizas la poca luz que Dios te dio, te la va a quitar aún esa poca luz que tú tienes. Y ¿sabe? Hay un dicho que dicen en inglés, use it or lose it. Úsalo o piérdelo. Y es increíble como esto se encaja muy bien con la lección de hoy. Cristo está diciendo, y la palabra de Dios, úsalo o piérdelo. O sea, algunos aquí tenemos poca luz. Sabemos quién es Cristo. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Pero somos tercos y no queremos hacer caso a la luz que Él nos dio. Llegará el día que le va a quitar la luz. Y usted no va a tener ninguna luz. Y ahí ya no habrá esperanza para tu salvación. ¿Okay? Si uno piensa que uno tiene que morir para perder su oportunidad para ser salvo. No. Tú puedes ser un volante muerto ya, un zombie espiritual. El día que el Señor quita la poca luz que tú tienes, ya no hay chance, no hay esperanza por tu salvación. Estás destinado a la muerte eterna. Por eso es muy importante buscar al Señor mientras tú puedes, mientras Él puede ser hallado. Y lo que voy a compartir hoy es muy solemne. Y va a parecer un poco tosco y fuerte y duro. Pero la verdad es, lo único duro aquí son corazones y cabezas duras, que no quieren, endurecidos, que no quieren recibir a Cristo. Entonces, por eso tenemos que entender, Cristo aquí estaba batallando con gente así, los estaba confrontando, murmuraban, tomaron todo, ¿cómo digo la palabra? Literal. Nunca se les ocurrió que era algo espiritual que Cristo estaba hablando. Entonces vemos aquí, primero, ellos entonces no entendían no burlaron, pero murmuraron o se quejaron contra Él. Y no creían lo que decía sobre su descendimiento del cielo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? En 44 al 51, vemos aquí, en estos 8 versículos, que y Él dice, porque murmuraron contra Él,
Y vemos aquí entonces en 42 también, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ellos vieron su padre y su madre, no sabían que Dios era su padre, pensaron que José era su padre. Y era un carpintero y Jesús trabajaba con él. Él era un hijo de un carpintero, una mujer común. ¿Cómo que descendió del cielo? Porque ellos nunca aceptaron el hecho, aunque está en Isaías, que una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Ellos no aceptaron eso. Entonces ellos estaban pensando en lo que, otra vez, en lo que veían. La semana pasada eran los que fueron alimentados y querían más. Enfocaron en lo físico. Aquí esos están enfocando en su vista. ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿No conocemos la familia de Jesús? En otro lugar dirán también, y conocemos sus hermanos y sus hermanas. Entonces, ahí es donde ellos dijeron, ¿cómo dice este, del cielo es descendido? No podían aceptar, porque ellos vieron y conocieron a la familia de Jesús. Entonces, versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, o están murmurando, estaban quejando. Bueno, entonces, ¿qué es la respuesta de Jesús? Primero, nadie puede venir a Cristo por sí mismo, nadie. En versículo 44 él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora usted ve que repite eso, y yo la resucitaré en el día postrero. Cuando tú recibes a Cristo es una garantía que un día tú vas a resucitar y vas a estar con Cristo. ¿Okay? Es una garantía. Entonces, pero vamos a enfocar lo que él dijo aquí. Ninguno puede venir a Cristo. Y la Biblia es muy clara. Si usted lee Romanos 3, y ahí dice, no hay nadie que busca a Dios. No hay ningún bueno, ni siquiera uno. La Biblia dice claramente a la una, hablando de la humanidad. No me importa tu color, tu raza, tu etnicidad. No me importa si eres japonés o mexicano. La Biblia dice, a la una se hicieron inútiles. Que es un inútil, es bueno para nada. Cuando alguien te llama inútil, dice, pues la Biblia me llamó inútil antes que tú. Entonces, somos inútiles. Pero inútiles en cuestión de tal vez tú puedes ser un buen electricista o un buen carpintero, tal vez un buen técnico con la computadora, pero tú eres inútil delante de Dios. Quiere decir que tú no puedes obrar y ganar tu salvación. No es posible, no es posible. Entonces lo que pasa es que Cristo dijo no solamente eso, aparte de que somos inútiles, como dice en Romanos 3, pero hay nadie que busca a Dios. Y no, aún así hay nadie que puede acercarse al Padre. No puede ni siquiera acercarse a Jesús si el Padre no lo trae. Y aquí dijo el Señor en versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, recuerda lo que va a decir, hemos estudiado, no hemos llegado todavía, en capítulo 14. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora es interesante, no podemos llegar al Padre a menos que es por medio de Jesús, pero no podemos llegar a Jesús a menos que el Padre nos atrae a Jesús. Es como el Padre está diciendo, quiero que tú vienes a mí, pero no puedes venir a mí aparte de entrar por medio de Jesús. Entonces el Padre no nos llama a sí mismo, Él nos llama y nos atrae a Jesús, para que por medio de Jesús podemos entrar y llegar al Padre. Es como diciendo al Padre, ahí está la puerta, y Él nos guía a la puerta que es Jesús. Y por supuesto es uno de los yo soy la puerta. Sí, entonces tenemos que entender que se ve el amor del Padre. Porque en el versículo 44 dice, ninguno va a venir a mí. Y si no voy a Cristo, ¿cómo voy a llegar al Padre? Pero yo no busco a Cristo. Por naturaleza humana no quiero buscar a Cristo. Quiero hacer mi vida, hacer lo que me da la gana en mi vida. Es mi vida, hago lo que quiero. Entonces el Padre, no, tienes que ir a Jesús. Y cuando vas a Jesús, después tú puedes venir a mí. Entonces en versículo 44, vemos aquí que Él les dice a ellos.
Entonces, ninguno puede venir a Cristo por sí mismo, usando sus propias habilidades, capacidades, cualidades. No, no puedes. Nadie. Entonces, vemos aquí, también él dice, en versículo más adelante, todos los que han venido a Cristo han sido enseñados por el Padre. Es el Padre que enseña a la gente que tiene que ir a Cristo si quiere llegar al Padre. Interesante eso, ¿verdad? Entonces, versículo 45 dice, y está usando la escritura, y está en Isaías, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Interesante. Eso está en Isaías 54. Mira conmigo. Hoy estamos estudiando mucho Isaías porque en la clase estudiamos mucho sobre Isaías. Pero en Isaías 54, mira lo que dice. Y vamos al versículo 13. 54:13 dice así. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, recuerdo cuando el Señor preguntó a sus discípulos en Mateo, yo creo que era 17 o 17, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y algunos dijeron, bueno, algunos dicen Elías o Jeremías, o uno de los profetas, o Juan el Bautista. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor a Pedro, recuerda? No fue carne y sangre que te mostró eso, sino mi Padre te lo reveló. Y déjame decirles, si tú has ido a Cristo, es porque el Padre te enseñó que Cristo es el camino. ¿No es interesante que puede haber, digamos, dos personas escuchando la misma predicación sobre el mismo Cristo, sobre la única manera de ser salvo, y uno reconoce y se entrega a Cristo, el otro sale enojado o ciego, no entendió nada? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces vemos aquí que el Señor está diciendo, si tú vienes a mí es porque tú has aprendido del Padre. No es que estaba sentado en una clase, en un escritorio, un salón, y el Padre descendió. No, por medio de su Espíritu, Él te enseña. Hay algo que el Padre hace. Nadie aquí puede explicar cómo él o ella fue salvo. Tú puedes decir, fue por fe. Y sí, pero aún la fe es don de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. El énfasis no está en la fe, está en la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Él es el autor de tu fe. Tú no pudiste fabricar tu fe. Fue el Padre que te dio esa fe. Y por gracia te la dio. Y aún te dio la fe necesaria para ser salvo. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Eso está en Efesios 2, 8 y 9. Vemos entonces, dice, todos los que han venido a Cristo han sido enseñados por el Padre. Y ahora usted mira aquí, en versículo 46, regresando a Juan. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Nadie aquí ha visto al Padre. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Pero Dios, Cristo y el Hijo, Él vio al Padre. Él descendió del cielo para enseñarnos acerca del Padre y guiarnos hacia el Padre. Entonces vemos aquí entonces que Jesús ahora dice, aparte de que los que hemos venido a Cristo fuimos enseñados por el Padre. Él dice aquí claramente, versículo 45, que era una profecía en Isaías, pero ya se realizó en nosotros. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. No todo el mundo, pero todos sus hijos. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Si nadie vino por su propia cuenta, usted no pudo calcular no, fue Dios que le abrió el entendimiento, fue Dios que le tocó con su espíritu, fue Dios que te iluminó y te hizo ver que Cristo es el camino. Nadie puede descubrir Cristo por su propia cuenta. El hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu. Él no puede. Para él son locura. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente.
Un hombre natural no puede saber, no puede aceptar, no puede, es locura para el hombre natural. Pero Dios es espíritu, entonces Él tiene que tocar nuestros espíritus, darnos vida para poder ver. Ahora vemos también algo más. Ahora en 48 vemos, versículos 47 y 48, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No tendrá, tiene. La vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza ahora. Cuando uno recibe a Cristo, uno recibe la vida. Eso también es reforzado en 1 de Juan, capítulo 5, donde el Padre dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Es muy sencillo. Tienes a Cristo, tienes vida eterna. No tienes a Cristo, no tienes vida eterna. Entonces Él dijo eso. Ahora versículo 48, yo soy el pan de vida. Ahora, hablando de vida eterna, Él dice, para tener esa vida eterna en 47, yo soy el pan de vida. El Padre le va a guiar al pan que te puede dar vida eterna. Y yo soy esa vida. Entonces Jesús es el pan de vida. ¿Qué hace uno con pan? Uno come el pan. Si tú no comes el pan, no sirve para nada. El pan es bueno cuando lo comes. Entonces, como cualquier buena comida, ¿verdad? Entonces, hay que comerlo. Y Cristo dice, hay que comer de mi carne. Entonces, y dice aquí en el versículo 47 y también 49 al 51. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. No vivieron para siempre, murieron en el desierto. Y toda una generación murió en el desierto. Nada más los de 20 años para abajo, los que cruzaron al Jordán, en la tierra prometida. Toda esa generación murieron en el desierto y comieron ese pan, que es decir, que no le dio vida eterna. Era más pan material, el maná. Este es el pan, ahora está comparándose, haciendo un contraste entre él y el maná. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahora está explicando, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él no dio nada más por los judíos, Él dio para todos. Por eso mexicanos pueden ser salvos, chinos pueden ser salvos, en África pueden ser salvos, en Hawái, no le hace dónde. Porque Él dio su cuerpo no nada más para el pueblo judío, pero para otros. Entonces, ahora, vemos aquí entonces ¿cómo podemos comer? Ellos pensaron, está hablando Él literalmente, comer su carne. Pero está hablando de creer. Entonces vemos que según las palabras del Señor, Él dio como dicen en inglés, un clue, una pista a ellos. Pero no podían ver, no la pescaron. Versículo 47, Él dijo cómo comer de ese pan. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero se les pasó. No pescaron, no percataron nada de eso. Porque ellos vivían en su incredulidad. Y la incredulidad no te deja ver lo que está enfrente de tu nariz, espiritualmente hablando. Y Él les dijo, el que cree en mí. Él no dijo que, después Él habló de comer, porque no aceptaron lo literal. Cree en mí. Entonces, hay que comer mi carne. Ahora lo hizo más difícil para ellos entender. Veamos que creer es comer el pan de vida. Si tú crees en Cristo, tú crees que Él murió por ti, tú crees que Él derramó su sangre por ti, tú crees que Él colgó en la cruz por ti, entonces Él es tu Salvador y te salvará y serás salvo para siempre. Tendrás vida eterna. Pero ellos no lo percataron, no pudieron. Porque a veces, hermanos, la incredulidad es tan fuerte, hay una venda ahí, algo que tapa la vista. Dice la Biblia que el Dios de este mundo, el diablo, tiene a la gente cegada y no ve el evangelio, no pueden percatarlo. Entonces vemos ahora la contienda de los judíos. Todavía no pescaron. En 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este
darnos a comer su carne. Él acabó de decir en 47 cómo no lo captaron. ¿No ven ustedes, hermanos? La incredulidad es horrible. Entonces, lo que pasó aquí, ellos estaban contendiendo, no pudieron entender. ¿Y cuánta gente, hermanos, nosotros conocemos, aún son familiares, y tal vez algunos aquí en esta congregación, escuchan, oigan, pero no escuchan, no captan, no entienden. Pueden ver, pero no ven. Oyen, pero no oyen. Es increíble. Hay tanta gente así. Pero ¿cómo es tan obvio? Porque el Señor te abrió los ojos. Pero algunos que el Señor va endureciendo sus corazones, como Faraón. Dios lo endureció. Dile ahí Romanos 9, es muy claro. Dios endureció el corazón de Faraón. Y Dios endurecerá tu corazón si tú sigues en ese camino de rebelión. De usted tiene poca luz, pero usted no quiere hacer caso. Bueno, aquí ellos tenían poca luz, pero el Señor comenzó ahora a hacerlo más difícil para ellos. Se estaba complicando más y lo hizo de propósito. Vemos aquí entonces la respuesta reforzada de Jesús a los judíos. Volvió a retirar. En versículos 54 al 56 encontramos que Jesús lo hizo aún más difícil de entender para los judíos. Bueno, si cree que es difícil lo que dijo, ahora voy a decir más. No dijo así, pero lo queda diciendo. Y mire 54. Perdón, 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ok, no captaron. Siguen hablando de la carne literal. Él habló de creer, pero ellos siguen pensando en la carne literal. Ok, mire 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Oh, wow. Un judío, hermano, usted lee Levítico, no podían beber la sangre. Como a mí me gusta mi carne jugosa. Uno dice, no, me gusta seca. No, a mí me gusta ver la sangre. Hasta me gusta ensopar el pan en el jugo de la carne. A mí me gusta carne así. Pero era contra la ley, en la ley de Moisés. No podían hacer eso. No podían comer la carne con su sangre, como hoy. Entonces, para que Jesús dijera eso, ¿cómo se le ocurre decir eso? Primero tenemos que comer tu carne, ahora beber tu sangre también. Lo hizo más difícil para ellos todavía. En vez de hacerlo más suave y más entendible, lo hizo más difícil, más complicado para ellos. ¿Sí ves? Entonces, y lo hizo de propósito. Y usted ve aquí entonces, versículo 54 otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo otra vez la resucitaré en el día postrero. Otra vez, lo resucitaré. Imagine usted, hermanos, en aquel entonces, un judío escuchando eso, ni podía comer cordero con la sangre, no podía comer la vaca, no podía nada con sangre. Y ahora comer un hombre con sangre para completar, beber su sangre. Sí, él agregó beber sangre porque no captaron comer mi carne. Ahora, ¿sabe qué? Y tiene que beber mi sangre también. No, hombre, hermano, en vez de echar agua al fuego, él echó gasolina al fuego el Señor. Y lo hizo adrede, lo hizo de propósito. Ese es un lado del Señor que uno tiene que ver. Él no pasa por alto. Él no toma a la ligera la incredulidad. Si tú quieres seguir en tu incredulidad, ok, lo voy a hacer más difícil para que tú crees. Por eso digo, muy importante entender eso. Entonces, Jesús, vamos aquí, los ofendió todavía más con la verdad. Vamos a ver aquí, primero, lo hizo, los que coman de este pan no morirán jamás. No podían entender. En el 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dice, mi vida viene del Padre, y tu vida vendrá de mí si tú me comes. Imagina usted, ellos no pueden entender eso. Después del versículo, veamos 58, y este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Algunos
dice que se puede perder la salvación. ¿Cómo? Si tú comiste del pan de vida, tú vas a vivir para siempre. Entonces, vemos aquí entonces que él retira respecto a su enseñanza con los hombres, que los hombres son incapaces de venir a él por sí mismos. Vuelve a retirar esa enseñanza. Miren en 44, él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Vemos aquí entonces, él está hablando de esas cosas, de que, hey, tú no puedes venir a mí, el Padre tiene que enseñarte. Ok, vemos aquí entonces que él lo hizo más difícil para que los judíos creyesen en él. Pero después, él estaba solo. Ustedes ven 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora ya dejó la sinagoga, antes hablando con la gente en público. Después, ahora segunda parte, hablando con los judíos en la sinagoga. Ahora él está solo con sus discípulos, pero más que los 12 discípulos, eran muchos. Entonces los discípulos, en versículo 60, dice, al oír las palabras de él, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo vemos aquí entonces, primero, que dice, sabiendo Jesús en sí mismo, ella sabía lo que estaba en el corazón de ellos, porque él conoce a todos los hombres. Que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Entonces vemos ahora que la respuesta de Jesús, pues, él ofendió todavía más con la verdad, pero esta vez él ofendió a los discípulos. Primero a los judíos, ahora a sus discípulos. Dice, pero a sus discípulos, ¿por qué no captaron? Y es una buena pregunta. Se ofendieron. Entonces ellos mismos no captaron lo que estaba enseñando el Señor. Entonces ni la gente, ni los judíos, ahora ni sus discípulos. Ven ustedes. Entonces, Jesús los ofendió todavía más con la verdad. En versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué tiene que ver eso? Hablando que descendió, ahora que va a subir. Déjenme explicarles algo. Aquí él está ofendiendo a sus discípulos aún más. Si ellos tenían dudas que él había descendido del cielo, ¿sabe qué? No nada más que yo descendí del cielo, algunos de ustedes me van a ver subir otra vez donde yo estuve antes. Para completar, él agregó más peso o echó más gasolina al fuego. Y a muchos discípulos se estaban ya enojando con él, porque no aceptaron eso, no aceptaban. Entonces Jesús confronta a los incrédulos entre los que se llaman discípulos. Miren 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, el rey tira lo que dijo en 44. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cómo es posible que hay discípulos que no creen? Porque eran discípulos en nombre nada más. Nunca habían nacido de nuevo. Sí, eso es muy importante tomar en cuenta. Él confronta a los incrédulos entre los que se llaman discípulos. Ahora, mira conmigo en Hebreos capítulo 3, donde está hablando a los cristianos, a la iglesia, pero él dice algo entre todos. En Hebreos capítulo 3, el escritor dice eso, y usted mira conmigo, en versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, está hablando a los hermanos en general, pero siempre algunos inconversos entre los hermanos. Él dice, mirad, hermanos, en 3:12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Una vez un hermano me dijo, no me gusta que dices malo, nadie es malo. Entonces dile al Señor que no diga, porque yo soy pastor, estoy predicando lo que dice la Biblia. Somos malos. Y aquí dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice,
hoy, porque mañana vendrá tal vez no. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, muchos les gusta el pecado y no quieren cambiar su estilo de vida. Quieren vivir como viven. Y se dicen que son discípulos. Oh, yo soy cristiano y yo amo a Cristo. ¿Ok? Y aquí ¿qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que es personal a cada uno de nosotros, corazón malo de incredulidad. ¿Y qué pasa con ese corazón? Para apartarse, ahora mire, del Dios vivo. ¿Qué dijo Cristo? Del Dios viviente. Él es el pan viviente. Ahora, regresamos a Juan. ¿Recuerda la advertencia en Hebreos? O mira aquí lo que pasó. El Señor dijo en 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué es uno que no cree? Es un incrédulo. Él trae un corazón malo de incredulidad. Creen con la cabeza, pero no con el corazón, como dice en Hebreos. Entonces, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Déjeme decirle a cada uno aquí, escúchame. Usted tal vez podrá engañar a la iglesia y al pastor, pero usted no puede engañar al Señor. Usted dirá que usted es cristiano, pero su vida no es nada de cristiano. Usted viene a la iglesia, calienta una banca, escucha un sermón, pero usted vive su vida como siempre y nada ha cambiado en su vida. Usted debe de dudar si eres salvo. Punto. Usted dice, pero yo soy hermano. No, la Biblia dice que no. Y tarde que temprano te vas a apartar y vas a ir al mundo, porque eres del mundo. Así como el hijo pródigo estaba con los puercos y se dio cuenta que estaba mejor en la casa de su padre. Hay muchos puercos del mundo que van a la iglesia con las ovejas y se sienten incómodos y vuelven con los otros puercos. Sí, funciona de dos maneras, la calle de dos caminos. El hijo pródigo volvió a su casa, pero hay puercos que también vuelven a su casa. Por eso la puerca vuelve en el lodo, como dice Pedro. Por eso el perro vuelve a comer su propio vómito. Tarde que temprano, si usted no tiene a Cristo, usted va a volver al mundo. Usted va a volver al mundo. Es cuestión de tiempo. Entonces, vemos aquí que él habla de eso. Y él retira la enseñanza que los hombres son incapaces de venir a él. En versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho, que por eso hay incrédulos entre el pueblo de Dios. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El hecho que fuimos a Cristo fue un regalo del Padre para nosotros. Fue Él que nos enseñó, Él que nos guió a Cristo. Y por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Entonces, cuando Él habló de eso, de la soberanía de Dios, ¿qué pasó? Oh, bueno, mira 66. Y no es interesante, 666, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, cuando Cristo habló de esta verdad, muchos, no algunos, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque de veras nunca le siguieron de corazón. Se juntaron, se mezclaron con los cristianos. No porque tú te mezclas con un cristiano, tú eres cristiano. Mire, cada uno aquí, de veras, yo lo considero o con mi hermano o mi amigo. Yo no tengo enemigos aquí. Y usted todos están bienvenidos. Pero si usted no tiene a Cristo, ya he dicho una vez, he dicho 10 veces, y vuelvo a repetirlo. No hay invitados en el cielo. Es solo la familia entrará en la casa de nuestro Padre. No hay invitados. En mi casa hay invitados. Aquí en la iglesia hay invitados. En el cielo no hay invitados. O eres o no eres miembro de la familia de Dios. Punto. No hay invitados en el cielo. La invitación es ahora. Entonces, lo que pasa es que se apartaron. Volvieron al mundo. No quieren seguir a Cristo, pero no eran discípulos de Cristo. En nombre nada más. Pero no eran discípulos de corazón. Hay mucha gente así que van a las iglesias. Entonces, vemos aquí que el distanciamiento de muchos de los discípulos de Jesús, se distanciaron de Él, se separaron, apartaron de Él. Y mire, siempre cuando se proclame la soberanía de Dios, habrá controversia y lucha entre la gente. Incluso entre los que se llaman discípulos de Cristo. No quiere escuchar eso.
¿Cómo que Dios escogió a mí? Yo escogí a Dios. No, tú lo escogí porque te escogió primero. Lee la Biblia. Entonces, y él mismo dice eso aquí, en versículo 60, o más adelante, vamos a ver, 70. Pero el hecho es, cuando uno comienza a hablar de la soberanía de Dios, y somos pocas iglesias que creen eso aquí en esta ciudad, yo digo en toda la República de México y también en todo Estados Unidos, son pocas las iglesias que predican sobre la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es orgulloso y el hombre quiere decir, yo tengo algo que ver con mi salvación. No, tú tienes nada que ver. Dios te escogió a ti, tú ni lo buscabas, tú ni siquiera pensabas en Él. Tú hacías tu vida, vivías como tú quieres. Fue Él que tocó la puerta de tu corazón. Tú nunca tocaste la puerta de Él. Fue Él que te tocó. Fue Él que te llamó. Tú no lo llamaste. Fue Él que te buscó. Tú nunca lo buscaste. Hay nadie que busca a Dios. ¿Cómo lo encontraste? Tú no lo encontraste. Él te encontró a ti. Piénsalo bien. Yo fui hallado por Él. Él no fue hallado por mí. Nunca lo busqué. Y si yo digo que lo busqué, estoy mintiendo porque la Biblia dice a nadie que le busca. Entonces, ¿cómo es posible que usted lo buscó? Porque usted es nadie. Porque nadie lo busca. ¿Ven lo que digo? Entonces, ¿cómo es que usted lo halló? Usted no lo halló. Él lo halló a usted. Usted era la oveja perdida. Dejó la 99 y te fue a buscar. Tú no lo buscaste. La oveja no buscó a su pastor. Fue el pastor que buscó a su oveja. Tenemos que entender esas cosas, hermano, porque Cristo, la Biblia se repite eso tantas veces. Pero bueno, después veamos la pregunta de Jesús a los 12. Después que muchos se apartaron, quedó un grupo más reducido. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y dice, bueno, ya mucho me ha dejado, ¿me van a dejar ustedes también? Era un grupo ya reducido y tenemos que entender eso. Iglesias bíblicas en estas fechas van a ser reducidas. Aun si alcanzamos 1000 en asistencia, somos pequeños en comparación con los miles que hay fuera de Laredo. Entonces, apuesta a pensar, si nosotros tuviéramos 3000 en asistencia, seríamos más 1% de toda la ciudad. 1 de cada 100, no más. Si fuéramos 3000. Y si somos nada más 300, imaginen ustedes, somos 1 de cada 1000. A mí es increíble. Somos un grupo muy reducidos. Y así siempre ha sido. Vemos entonces, lee la Biblia, usted verá. Elías pensó que estaba solo. Había millones. He reservado 7000, que no ha doblado su rodilla a Baal. 7000 de entre tantos. Pero por lo menos no estaba solo Elías. Pensó que estaba solo. Tenemos que aprender eso. El mundo no va a echar porras. Son capaces de echar piedras, pero no porras. El mundo no nos quiere, hermanos. El mundo no es tu amigo. ¿Okay? Cristo es tu amigo. Y cuando tú quieres ser amigo del mundo, tú eres entonces enemigo de Dios. Es lo que dice la Biblia. El que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. Ahora, veamos entonces, él preguntó a los 12. Y aquí Pedro, esa respuesta famosa que dio, ¿verdad? En versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él entendió, hay que comer de esas palabras, es el pan de vida. Si sus palabras permanecen en nosotros, nosotros en Él, pues es como somos salvos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos salvos? Por oír, la palabra, la fe viene por el oír. Entonces, vemos que Pedro respondió por los 12, porque él dijo en versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Él habló por los 12 y nadie, no, Pedro, habla por ti mismo, yo no estoy de acuerdo. No, todos estaban de acuerdo con él. Pero después el Señor le dio una advertencia a sus discípulos y podemos aplicarlo a nosotros también. Dijo él, 70. Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros, los 12. Ellos no escogieron a él, él los escogió. Otra vez, él escogió. Y uno de vosotros es diablo, es decir, el diablo tomará posesión de él. En otra palabra, está diciendo el Señor, aunque escogí los 12, yo sé que uno es un diablo, Judas Iscariote. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que no le hace que tan limpia sea la iglesia y pura la iglesia. Siempre habrá alguien que no conoce a Cristo.
Hay pastores falsos, hay profetas falsos, hay maestros falsos, hay enseñanzas falsas, hay espíritus engañadores, hay doctrina de demonios. Nos estaba enseñando el Señor, en tantas palabras, yo voy a interpretarlo así, que no deben de bajar la guardia. Usted va a notar en el futuro. ¿Usted cree cuando Judas los traicionó, cómo sintieron estos 11? Ellos anduvieron con él, fueron tocando puerta a puerta con Judas. Él envió primero los 12, después envió los 70 y Judas era uno de ellos. Entonces, y muchos creyeron tal vez que era el más confiado de todos porque Cristo confió en él, porque él cargaba la bolsa, era el tesorero. So, vemos entonces, así como hubo un Judas entre los 12, siempre habrá falsos discípulos entre el pueblo de Dios. Por eso es preciso permanecer vigilantes, como dice la Biblia. Y en Romanos 16, 17 habla de eso. Miren lo que dice en Romanos 16. El último capítulo de Romanos. Entonces mire el versículo 17. Mas os ruego, está rogándoles, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Que os apartéis de ellos. ¿Por qué? No sirven al Señor, ellos sirven a sus vientres. Es lo que dice, sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, incluso cristianos ingenuos. ¿Y sabe quién es un cristiano ingenuo? El que cree todo y no investiga y no escudriña la Biblia, él cree todo lo que escucha. Uno de los peligros hoy de YouTube y el Google y todo eso. Cuidado, no cree todo lo que tú ves en el internet. Dedícase a tu Biblia. Ok, ¿qué es la conclusión de todo eso? Bueno, primero, hermanos, la verdad bíblica, cualquier verdad bíblica, pero especialmente en lo que concierne a Jesucristo, causará contiendas y murmuraciones. Tú hablas de Dios en general, nadie te va a decir nada. Tú hablas de Cristo, ya va a haber problemas. Tú hablas con un religioso que se cree cristiano, no hay problema si tú hablas de Dios. Comienza a hablar de la salvación que solo se halla en Cristo. Y que no está en María, y que no está en los santos, y que no está en las estatuas, y que no está en los sacramentos. A ver qué pasa. Habla de Cristo, habla de Dios a un político. Dios te bendiga, no hay problema. Pero si habla de Cristo, a ver qué pasa. Él no quiere perder votos. Habla de Dios. God bless America. Dios bendice a América, pero no diga Cristo bendice a América. Y cuando está orando, piden oración. Es algo que me gustó y cuando, si usted recuerda, cuando ganó Trump, buscó un pastor, predicó en el nombre de Jesús para la bendición de su presidencia. No un nombre general, en nombre de Dios, amén. Mencionó Jesús. Y lo que le quiero decir es, yo observo estas cosas. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante entender, si tú vas de ver a enfocar en Cristo, espera problemas. Por eso dice 2 Timoteo 3:12. Que todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Es lo que dice, todos. Dice, bueno, yo no he sufrido, ¿por qué será? Yo no sé, ¿verdad? Tal vez porque tú no estás viviendo piadosamente en Cristo, viviendo más bien piadosamente en tu religión. Y veamos también, el Señor hará aún más difícil para los corazones endurecidos. Okay, el Señor hará aún más difícil para que los corazones endurecidos vean y entiendan la verdad. Dice, tú no quieres creer el poquito que le ha dado, le voy a quitar ese poquito y tú vas a creer mentiras. Dice, ¿dónde dice eso? Voy a mostrarles en 3 lugares en la Biblia, bien rápido, ¿ok? Primero está en Isaías 6:9, el llamamiento de Isaías. Hemos usado mucho Isaías hoy, pero así es. También Isaías capítulo 6. Y mira lo que dice, cuando Dios le llamó, y él vio el Señor alto y sublime y majestuoso. Pero usted mira aquí, versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, 6:9 de Isaías, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora dice, y con tu palabra, ¿qué va a pasar? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda,
ni se convierta y haya para él sanidad. Dice David, yo no quiero salvación para esos, hazlos más ciegos todavía, hazlos sordos todavía. Esa palabra es de Dios, hermanos, no es mi palabra. Eso fue el ministerio de Isaías. Ahora quiero mostrarle otro lugar para que usted vea. En Mateo, capítulo 13, Cristo predicó en parábolas y no fue claro con ellos. No habló con toda claridad, habló en puras parábolas. Y en capítulo 13, usted mira aquí, es de puras parábolas, pero más que todo del 10 al 14. Y dice así: entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Háblales claramente. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ves? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablan por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ves? De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías. En otras palabras, Dios dice, si no quieren aprender y no quieren aceptar, con la poca luz, les voy a quitar esa luz. Y después, para completar, no solamente lo va a quitar, Él va a permitir que usted cree una mentira. Mira conmigo 2 Tesalonicenses. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué dice? 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y dice aquí en versículos 11 y 12. ¿No quieren creer la verdad? Ok, ese es el anticristo cuando vendrá. Dice en 2:11. Por eso Dios les envía un poder engañoso. No es el diablo, es Dios. Está tomando crédito. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿No quería creer la verdad? Ok, entonces ahora van a creer la mentira. Por eso es tan peligroso. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando Él te muestra algo y tú sigues peleando contra Él, un día Dios va a retirar cualquier luz que tú tienes y vas a vivir tu vida muy chulo, vas a estar contento, vas a hacer dinero, vas a tener salud, vas a tener familia, pero vas a morir un día sin Cristo. ¿Y eso qué va a pasar? Entonces los que escogieron a Cristo, también vemos, fueron escogidos primero por Cristo, el Hijo. Yo los escogí a vosotros. Y vemos también que ahora es muy importante. Ha habido y seguirá habiendo siempre quienes se llaman a sí mismos discípulos de Cristo, que finalmente se apartarán de Él. Si la verdadera, hermano, déjame explicar algo. ¿Sabe lo que apartó los falsos de los genuinos? La exposición de la palabra de Dios. Cuando la Biblia es explicada, hay solo un grupo que tiene deseo de oírla y aprender. Son los llamados, los que son salvos de veras. Los que no son salvos y se llaman cristianos se van a fastidiar y buscarán otra iglesia o buscarán otro lugar donde no van a sentir ofendidos, donde hay amor. ¿Y sabe lo que pasa? Eso es la manera de Dios de separar de filtrar. Es una manera de filtrar, de purificar a la iglesia. Y no hay nada que purifique más una iglesia que la exposición de este libro, la Biblia. Muchos no quieren eso, quieren un show, quieren un teatro, tienen comezón de oír y quieren escuchar lo que quieren. Por eso es tan importante buscar al Señor. ¿Y sabe lo que dice? El mismo capítulo que habla de comer y beber sin dinero. ¿Se ha fijado en Isaías 55? Termino con eso. Mira Isaías 55 y dice, comienza, ¿verdad? Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Atentamente. Ahora, más adelante, mire lo que dice el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La luz que tú tienes ahora es poca.
usa esa luz y Dios te salvará y te dará más luz para que tú crezcas más. Pero si tú sigues en tu oposición, tú sigues en tu terquedad, un día se va a apagar la luz que tú tenías, Dios te lo va a quitar y ya no será hallado Dios. Tú no lo vas a encontrar, hay que hallarlo mientras puede ser hallado. Hay que llamarlo mientras está cercano. Entonces, si tú tienes luz ahora, hoy es el día de la salvación, porque mañana tal vez no morirás, pero la luz que tú tienes se apagará y después jamás podrás ser salvo. Le digo eso porque es muy serio. Cristo mismo habló. Usted ve, usted no puede negar lo que dije. Todo lo que dije está aquí verificado en la Biblia. Tiene notas. Ve a sus casas, repáselas. Yo no tengo miedo de mis notas. Yo sé lo que está basado en la Biblia. Por su bien, piensa bien en su alma. Porque algunos de ustedes están más cerca de la llama del infierno de lo que cree. Porque usted cree que mañana va a estar. Tú no sabes. Hoy tú tienes luz. Hoy tú puedes clamar al Señor mientras estás cerca. Ahora Cristo puede ser hallado por ti, pero va a llegar un día que ya no será posible. Hoy es el día de la salvación, nunca es mañana. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a poner de pies y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es directa, pero tu palabra es luz, como dice tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y Señor nuestro, tu palabra dice también que Jesús, tú eres la luz de la vida. Tú eres la luz de los hombres. Y todo aquel que cree en ti no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Señor nuestro, si alguien aquí tiene un poco de luz, que Él te busque ahora en este momento. Que tú seas, Señor, su Salvador en este momento. Que Él se entregue a ti antes que se apague la luz, Padre, y se acabe la oportunidad de buscarte. Tú ya no serás hallado. Hoy es el día de la salvación. Señor, toca los corazones. Y a los que te conocemos, tal vez hay algunos aquí que se creen salvos y no son salvos. Toca en sus corazones. Muéstrales de veras su condición actual delante de ti. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.